estos nuevos anuncios sobre el cese a las hostilidades y la posibilidad de un acuerdo de paz más o menos. La discusión es qué estabilidad se puede lograr ahí. Pero antes habíamos hablado sobre el tema que después de la pandemia, tú sabes lo que pasó, como nos metió en la casa, sí, tú sabes que en los roles, la casa era para la mujer y para los hijos, el hombre estaba trabajando, no sé qué cosa, los roles clásicos. Cuando metiste al hombre en la casa, se volvió loco. Rápido, se dio cuenta que los hijos habían crecido, la bulla, ya las mujeres no son como antes, las mujeres ahora son mucho mejores que los hombres. Y entonces, bueno, en Venezuela y en el mundo, la pandemia produjo un porcentaje de divorcios enorme. Estoy caricaturizando la película, pero lo cierto es que la pandemia lo que afloró fue unas rabias contenidas. Aquí en Venezuela lo vemos. Aquí los discursos son de rabia, de odio, de que el año tal tú me pisaste, me miraste mal, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, esa rabia, mientras en los años 60 los discursos contra la guerra de Vietnam, de paz, se convirtieron en estándar, o sea, en modas, hoy sí hay en Europa manifestaciones por la paz, pero la cosa global, mediática, el streaming no los toca mucho porque le interesa más, la noticia está más en la guerra, en los muertos, en las bombas, en los drones, en las amenazas que vamos a querernos. O sea, el amor no es noticioso, en cambio el odio, la guerra, tiene simplificando, fíjate. Entonces, el señor Trump tiene un discurso, fíjate que él amenaza, te voy a dar te voy a dar unas cachetadas, ¡no! Y después agarra y te llama y mira, bueno, él negocia. Pero el ruido que Trump le mete a la película esta es surround, Dolby Atmos. O sea, tú llegas a un momento que te abruma, porque en los propios Estados Unidos están sometidos a una presión. Bueno, el gobernador de Texas y el de California se le alzaron a Trump. Y luego lo que Trump está haciendo con los inmigrantes es horroroso, es peor que lo que le hicieron a los judíos, los nazis a los judíos. Lo que está haciendo Trump con los inmigrantes, sobre todo latinos, porque a los latinos, a los venezolanos, nos tiene como sopa. Entonces, eso que está haciendo Trump, esa bulla, esa cosa que tiene una raíz lógica, que es la sobrevivencia de los Estados Unidos como gran país empresarial, como la potencia del mundo, eso es lo que al final le está tocando, sus intereses internos, pero el ruido que está haciendo es un ruido que parece que en vez de construir desbarata. No, hay dos puntos importantes que tocaste, Kiko, que fue el tema post-pandemia y por qué entramos como pareciera en un mundo en conflicto, ¿no? Hay varios analistas internacionales que siempre han nacido de la tesis que el sistema cada día iba prácticamente convirtiéndose en un sistema mucho más anárquico. Al sistema internacional, el sistema de la comunidad, como algunos dicen, es un sistema que le pusieron unas reglas, un derecho internacional, los seres humanos y los estados pudieron ponerse de acuerdo bajo unos parámetros, bajo unas reglas, pero eso se ha ido rompiendo cada día porque el creador de esas reglas fue Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, creando el sistema de Naciones Unidas como hoy lo conocemos. Ese sistema de reglas hoy está en decadencia, estamos en un sistema internacional completamente anárquico, donde básicamente los estados van en torno a sus intereses. Las naciones se mueven en torno a sus intereses y lo que se impone es el poder que es la fuerza militar. En este caso, pensábamos que las fronteras eran sagradas y que ya los problemas en torno al expansionismo de un estado u otro o al tema de pasar la frontera a otro estado era algo que no se podía hacer y básicamente hoy estamos viendo lo contrario. El hecho de atacar o accionar militarmente contra otro estado era algo impensado. Y otra vez estamos viendo cómo es algo natural del sistema internacional que históricamente en la humanidad han existido más tiempos y más temporadas en conflictos y en guerras que en tiempos de paz, ¿no? Entonces, este sistema de reglas está en decadencia y lo que hace que tiene que existir un replanteamiento en torno a ese nuevo sistema que debe existir en el sistema de Naciones Unidas. Unos hablan de la renovación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el elemento de poder tomar nuevos actores porque hay potencias medias regionales que tienen poder y capacidad real. Bueno, acabamos de ver cómo una potencia media regional, que es Irán, básicamente fue apabullada unilateralmente por una superpotencia que es Estados Unidos sin capacidad de que sus socios, Rusia o China, pudieran responder. Entonces,
Entonces, ese es el objetivo. Estamos eso que estás nombrando es el objetivo. Estamos en una época muy compleja. Y el otro tema fundamental que tocaste fue el elemento de llegar a la nueva presidencia y la segunda administración de Trump, que dijiste los elementos de su discurso. Los elementos de su discurso han vuelto a una esencia de la humanidad en torno a las tribus. Nos ha básicamente convertido a los seres humanos, o en este caso el electorado, en especies de tribus, y es como que estoy protegiendo lo mío, no me toques lo mío, y es algo que pareciera natural en el ser humano, ¿no? O sea, que no venga el extranjero porque el extranjero me está quitando el empleo. Todos los problemas que me están pasando a mi alrededor es por culpa de otro, ¿no? Y tengo que proteger a mi espacio vital. Y entonces buscamos más las diferencias que las cosas que nos unen para generar emoción. Y esa emoción evidentemente es la instrumentalización para un electorado, para conseguir votos, para conseguir evidentemente el objetivo político de obtener el triunfo, como lo obtuvo la segunda administración de Trump. Pero Trump también toca un tema importante en su política exterior, aparte del tema de cómo cohesionar su base en su política interna, que es el elemento de que necesito que mis socios, Europa, pague más en torno e invierta más en torno a seguridad, que fue la última discusión que se dio en la OTAN. Pero esto significa, es una clara muestra de la debilidad hegemónica que tenía Estados Unidos, porque antes Estados Unidos pagaba la seguridad tanto de sus socios como de todo el mundo, y eso lo hacía él acreedor de ser el hegemón del mundo porque paga la seguridad de otros. Claro. Pero se le acabó la cartera, entonces tienes que, evidentemente, que otros socios también paguen, pero eso también va a hacer que evidentemente tu capacidad como hegemón y como primera potencia del sistema vaya bajando de capacidades. Y por otro lado, la que se ha beneficiado de todos los conflictos de los últimos años ha sido una, que es China. Porque China está comprando petróleo barato, tanto de Irán como de Rusia, que están sancionados por los Estados Unidos. Esos efectos secundarios de las sanciones han beneficiado a la potencia que realmente va a ser la rival del sistema, o tiende a ser en alguna coyuntura la que va de una u otra manera a tratar de desplazar a Estados Unidos como primera potencia del mundo. Entonces, viendo eso, hemos visto cómo China, en este caso, es el principal comprador de petróleo de Rusia. Rusia está vendiendo un petróleo mucho más barato. De hecho, el 60-70% del petróleo que produce Rusia va directo a China. También pasa con Irán. En este caso, del petróleo que compra China, el 10% viene de Irán. Es casi el 70, el 80% del petróleo que vende Irán. Entonces, vemos como potencias, en este caso Irán, como una potencia media, o Rusia como una gran potencia militar y primera en armas, en capacidad, en este caso de armas nucleares, vemos cómo depende económicamente de otra potencia que China, que no se mete en ningún conflicto, sino apela a ese sistema de reglas de Estados Unidos, del derecho internacional, de las Naciones Unidas, como agazapadamente, por así decirlo, no es la palabra, pero bueno, apela a eso, denuncia. Él se muestra denunciando acciones unilaterales militarmente contra otros estados, en este caso apela a un valor fundamental que también nos llama a nosotros como venezolanos, que es el tema de la integridad territorial, porque tiene en su objetivo estratégico como Estado la recuperación de la isla de Taiwán, que es parte de China. Entonces, nosotros, lo digo Venezuela porque nosotros tenemos la recuperación de nuestro Esequibo como parte de nuestra integridad territorial, y son dos valores comunes que nos pueden unir en la política exterior de Venezuela y la política exterior de China. Pero bueno, lamentablemente tenemos a una China hoy invirtiendo más en Guyana y en pozos petroleros del Esequibo que básicamente en Venezuela. Business is business. Es así. Pero hay valores compartidos en torno a objetivos estratégicos como estados, cosas que hay un trabajo de política exterior que debe hacer el Estado venezolano. Pero bueno, analizando en ese mismo término, cómo en este caso China apela a la integridad territorial por Taiwán, pero cuando Rusia se metió en la integridad territorial de Ucrania, tuvo que apelar a otro valor, o básicamente no decir mayor cosa, pero es lo que él está peleando en su territorio. Jorge, vamos a ir al corte, ya regresamos discutiendo estos asuntos que antes se está saliendo de la política, pero la política se le mete por los ojos. Ya regresamos.